esta persona decide no perdonarle a alguien más una deuda, vamos a decirlo así, 100 veces, por poner un número aproximado, 100 veces menor. Esto me hizo pensar mucho, porque muchas veces nosotros cuando miramos la palabra y vemos algunos ejemplos, decimos, wow, ¿cómo pudo ser posible? ¿Cómo es posible que una persona a la cual se le acaba de perdonar miles y miles de deudas en oro, no pueda perdonar a alguien que le debe cientos apenas o un ciento en plata? Entonces pensé en cómo lo hace el Señor con nosotros y cómo nosotros nos manejamos hacia abajo y cómo esto tiene que ver mucho con la relación muchas veces dentro de la familia. Siempre he dicho que el lugar más difícil para ser buen creyente es la familia, aunque es el más adecuado. Es decir, si tú eres luz dentro de tu casa, vas a ser luz donde quiera. Pero si vives del refrán que dice que eres luz de la calle y oscuridad de la casa, estás más perdido que cucaracha en gallinero. Y tenemos que tener esto claro entre nosotros porque es muy importante. Cuando hablamos de la gracia, los pentecostales no somos muy buenos hablando de la gracia, casi nunca hablamos de la gracia, porque generalmente nosotros vemos la gracia muy estricta, pero la gracia de Dios a nosotros es tremendamente abierta, y lo explica Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Cuando usted revise esos versículos y ve el versículo 17 que dice, porque Cristo no vino a este mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y el versículo más abajo 18 dice claramente, el que creyere, ya será salvo, pero el que no creyere también ya ha sido condenado. Es decir, la gracia es tan extensa que solamente te demanda creer. No hay que hacer grandes cosas, solo hay que creer. Pero el que cree de corazón es como el que perdona de corazón. El que cree de corazón, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese correr de ríos de agua viva es la manifestación del Espíritu Santo, porque desde que creíste fuisteis sellados para el día de la redención. Y ese Espíritu, que es como ríos de agua viva que corre por nuestro ser, genera en nosotros una conducta tal que tiene que ser transformadora para con todo y para con todos, evidente a todos. Por eso es que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está óigame bien, y esto es muy importante. Una cosa es estar con y otra cosa es estar en. Mucha gente está con Cristo. Así que en este año de gracia, no todo el que está con la gracia está en la gracia. No todo el que está con la iglesia está en la iglesia. No todo el que está en la lista es. Así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y se genera esa gracia completa y el Espíritu Santo empieza a trabajar y pasamos de muerte a vida y vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dele la gloria al Santo. ¿Qué tiene que ver esto con la lectura que tenemos y con la lectura de 2 de Samuel capítulo 9 de Mefiboset? Es muy importante. Lo importante y lo central en esto es lo siguiente. Lo que vemos es a un hombre que halló gracia ante un rey, así como el Señor, óigame bien, todo lo que hemos creído hallamos gracia. No por buenos, no por santos. Hemos estado constantemente diciendo que precisamente por lo que éramos, Él nos proveyó la gracia. Ya hemos definido la gracia, ¿no? Favor inmerecido. Y yo ayer, tratando de explicar lo que era gracia, les explicaba a algunos que a veces tenemos un mal entendimiento de la gracia. ¿Por qué la gente desperdicia el favor de Dios en su vida? Porque no entiende la gracia. Por ejemplo, hablamos de las 5 millas que usted y yo nos tomamos. Voy a incluirme junto con usted, ¿verdad? Que usted y yo nos tomamos cuando vamos manejando.
el letrero dice 35 millas por hora, pero usted se va a 40. ¿Por qué se va a 40? Porque en su mente está una verdad que no existe. Y alguien me decía ayer, ¿cómo que no existe? Y le explicaba yo, ¿verdad? Porque hay que explicar eso muy detalladito para que la gente entienda. Y le decía, dice ahí, limit 35. Y en la mente suya está limit 40. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque el rumor corrió que si tú corres 5 millas por encima del límite, no te pegan una multa, lo cual es incorrecto. Eso no está en ninguna ley. Si dice 35 y corres a 36, el oficial tiene derecho a ponerte una multa por exceso de velocidad. Y usted me va a decir, qué exagerado, es que son racistas. Ningún racista. Dice límite. Lo que dice límite es límite, 35 millas por hora. Si dice límite, 35 millas por hora, quiere decir que ese es el tope, es el límite. No es 36 ni es 40. No son 5 más, eso nada más existe aquí porque a alguien se le ocurrió. Esto es al extremo tal que querían poner un poquito más de velocidad, de límites de velocidad un poco más alto en los freeways y en las calles de Arizona, e hicieron un estudio y se dieron cuenta que si colocaban los letreros donde dice 35, 40, donde dice 45, 50, la gente no iba a ir ni a 45 ni mucho menos, sino que se iba a ir otra vez 5 más de lo que estaba viendo, porque está aquí en nuestra cabeza. Y muchas veces lo que dice el letrero, lo que dice la palabra en nosotros no se queda, sino lo que alguien nos dice que aparentemente nos conviene, y excedemos lo que tenemos de gracia, abusamos de la gracia en perjuicio nuestro propio, porque Dios no te va a escribir otro letrero que te diga, hey, no te pases, así no es como te dije de la palabra, mientras tú tienes en tu cabeza algo diferente. Él te va a seguir diciendo que su palabra permanece para siempre, y como está, hay que recibirla y aplicarla para que tengamos paz y bendición en nuestra vida. Déselo más fuerte al Rey de Reyes y Señores de Señores. La forma en que vemos cada concepto, cada paradigma, cada situación nuestra es cada vez más preocupante, porque eso va a determinar nuestra acción. Va a determinar nuestra acción en el caminar diario de la vida. El Señor nos establece claros códigos con respecto al perdón, por ejemplo. Quizás usted no ha escuchado ninguna prédica acerca de lo que el Señor dice acerca del perdón, y lo que dice más en el capítulo 5 de Mateo, cuando termina el ejemplo de la oración devocional, ya es el capítulo 6. Ya en el versículo 15 del capítulo 6 de Mateo, el Señor te dice, después que tú terminas la oración devocional, te dice, porque si no perdonas a los hombres sus deudas, mi Padre que está en los cielos no les va a perdonar a ustedes la suya. Y usted dice, pero es que Cristo nos perdona a todos. Claro, esa es la gracia, está extendida. Está ahí y Él nos está perdonando. Ahora Él te está diciendo que si el efecto del perdón de Él en tu vida y en la mía no es tan poderoso que cuando a ti te ofendan tú seas capaz de perdonar al otro, entonces acumulas. Se me pusieron serios. Relájese, estírese un poco. Eso dice la palabra. Aquí es muy claro lo que dice el ejemplo de lo que leímos. Lo que establece la palabra es lo siguiente: si el efecto del amor de Dios en tu vida no es tan poderoso que esa gracia. ¿Por qué gracia? Porque no lo merecíamos. ¿Por qué gracia? Porque no la buscamos. ¿Por qué gracia? Porque Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. ¿Por qué gracia? Porque aún siendo inmerecedores, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 del libro de Romanos, mas Dios muestra su amor. Ese amor que te explica Juan 3:16, Dios lo muestra en que aún siendo nosotros pecadores e inmerecedores, Dios nos amó. Aún estando en pecados y delitos, Él nos llamó, nos amó, nos escogió y nos tiene aquí salvos para vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es gracia.
Ahora bien, esa gracia tiene que mostrarse en ti y en mí. Porque cuando nos toca perdonar a nosotros, vamos a decir como podría decir cualquier justificado, es que no se lo merece. Un comercial viejo de una bebida, creo que se llamaba, no, sin comerciales, Tan, ¿verdad? No vale ese comercial. Creo que ya ni la venden. Salía un tipo que decía, no se lo merece. Y muchas veces usted y yo decimos, es que no se lo merece. No perdonamos porque el otro no se lo merece. Este hombre no le perdonó la deuda a su siervo porque él entendía que no se lo merecía. Le habían perdonado miles en oro. A él le debían un poco de plata y él entendía que no se lo merecía. Y cuando le hablo de David y Jonatán y Mefiboset, usted puede decir, en el caso de Mefiboset había una razón. David había hecho un pacto con Jonatán. Y ese pacto con Jonatán decía, mira, si alguno quedare vivo de mi familia, usted lo puede leer en el mismo libro de Segunda de Samuel. Si alguno quedare vivo en mi familia, hazle honra, consérvale la vida, porque yo sé que tú vas a ser rey. Y esto fue antes de que David fuera oficialmente colocado como rey. Ya Jonatán había muerto cuando David fue colocado como rey. Pero cuando ellos tenían la amistad y estaban previniendo que el papá de Jonatán no matara a David, hicieron un pacto y se juraron el uno al otro conservar la vida del uno al otro cuando tuvieran la oportunidad. Y en base a eso, en el capítulo 9 de Segunda de Samuel, David hace la pregunta, ¿habrá alguien vivo de la casa de Saúl a quien yo pueda honrar, en quien yo pueda demostrar el pacto que hice con Jonatán? Óigame bien, era necesario, quiero que entienda esto, para hacer comparación entre un caso y el otro, era necesario eliminar a Mefiboset, legalmente hablando. En los reinos de antes se usaba que si quedaba un solo descendiente, nieto, bisnieto del rey que ya estaba puesto en la corona, era necesario eliminarlo porque se temía que en algún momento este que quedaba pudiera reclamar por herencia la corona que le correspondía. Pero había una diferencia aquí, y era que David había sido ungido rey estando Saúl en vida. Y como David había sido ungido rey por el profeta Samuel estando aún Saúl en vida, aunque los pueblos quisieran, aunque Israel quisiera manejar la ley a la manera de los pueblos de alrededor, todavía allí el Señor entendía e imponía su ley. Y es algo que usted y yo tenemos que entender. Sencillamente, David se sentía en libertad de poder rescatar a Mefiboset, porque para él no aplicaba la ley de los reinos de alrededor. Para él le aplicaba la ley de la unción que el Rey de Reyes había depositado sobre él y que lo había coronado rey antes de que su propio antecesor muriera. Por eso yo te digo claramente, cuando hay una promesa en la palabra para ti, deja de pensar en cómo opera Dios alrededor o cómo operan el mundo alrededor de ti y cómo le pasó a tu familia, a tu abuelo, a tu tío, a tu amigo, a tu vecino. Las experiencias fuera de la iglesia no son las experiencias dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia rige el diablo, dentro de la iglesia rige el Rey de Reyes y señores, y la palabra. Y tenemos que caminar a ese ritmo, porque si no caminamos a ese ritmo, entonces el Espíritu Santo no estaría obrando en nosotros. Así que por eso David no se sentiría cargado, se sentiría honrado de poder bendecir a Mefiboset porque le había dado la palabra a su amigo. Y así lo ayudó. Y usted puede encontrar eso muy claramente en el capítulo 9 del libro de Segunda de Samuel. Y más allá en el capítulo 21 verá que cuando tocó que los de Galaad pidieron eliminar a la descendencia todavía de Saúl, David una vez más hizo misericordia y al único que no metió para ser eliminado
fue a Mefiboset. Porque ellos pidieron 5 y Mefiboset estaba en ese grupo, pero David lo sacó de ese grupo. Lo cual quiere decir que la palabra de pacto que se hizo permaneció. Y si eso fue la palabra de pacto entre dos hombres, ¿qué no será la palabra de pacto entre Dios mismo y Jesús cuando Él dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal? Y usted y yo estábamos en esa palabra de oración de pacto. Estábamos en esa oración que se echa en el mismo libro de Juan, cuando el Señor intercedió por todos aquellos que vendrían después de los que estaban delante de Él. Y le tengo noticias: usted y yo somos parte de esa intercesión, somos parte de ese pacto, somos parte del pacto cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Cuando destronó el infierno y a los ángeles del infierno y al diablo mismo para coronarse y coronarte con nosotros. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso es gracia. Inmerecidamente nosotros tuvimos acceso a esa bendición. Ahora, volvamos aquí. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Somos el siervo que fue perdonado, que debía mucho. ¿O somos el siervo de más abajo que no fue perdonado por el siervo que había sido perdonado? Nuestras acciones son las que determinan eso. Y es muy simple. Por gracia hemos sido salvos. Amén. Y esa gracia nos dio una bendición sobrenatural y nos hizo, dice el apóstol Pedro, participantes de la naturaleza divina. ¿Cuánto debíamos? ¿Cuánto se nos fue perdonado? ¿Cuánto habíamos rechazado el nombre del Señor? ¿Cuánto habíamos rechazado la palabra del Señor? ¿Cuánto? ¿Por cuántas veces? ¿Cuántas ocasiones? ¿Cuántas veces habíamos andado fuera de su voluntad? Y a veces aún dentro de lo que es su camino, nos desviamos poquito. Porque creemos que el límite no es el límite. Y como nuestra cabeza ya se nos metió que el límite no es el límite, decimos: al cabo el Señor nos perdona. Pero es importante no abusar de la gracia, para que usted y yo crezcamos a la manera que el Señor quiere. Porque cuando abusamos de esa libertad que tenemos, no va a pasar como cuando en los 70 y los 80 predicábamos así fuerte, ¿verdad? No que yo predicara, sino que yo escuchaba mensajes. Usted entenderá que somos jovencitos. Gracias, mijo, gracias. Que te decían: acepta al Señor ahora. Porque cuando salgas por esa puerta, tú no sabes si un vehículo te puede pasar por encima. No sé, algunos quieren que se les predique así hoy, ¿no? La gracia te dice: mira, si no aceptas al Señor, seguirás tan hundido en la condición que estás. Y tu dolor será mayor. Y cada vez que puedas tratar de acercarte y no te acerques, va a ser más difícil porque te vas a ir endureciendo. Los creyentes ya estamos dentro. ¿Cuántos están dentro de la gracia? ¿Cuántos están siendo bendecidos por el Señor? Diría el apóstol: ¿cuántos tienen el Espíritu? Ahora bien, vamos a esto. Hemos sido perdonados. Diga conmigo: eso es gracia. Hemos sido perdonados incondicionalmente. Diga: eso es gracia. Hemos sido perdonados aún acumulando y aún excediéndonos dentro del camino. Eso es gracia. Hemos seguido pecando aún estando en el camino y sabiendo las cosas. Hemos seguido cometiendo errores uno tras otro y aún así seguimos siendo perdonados. Diga conmigo: eso es gracia. Entonces yo me pregunto, si el Señor comete
esta bendición con nosotros y nos favorece de una manera tan sobrenatural por un pacto que hizo su hijo. Y en el caso de David y Jonatán, usted puede decir que el Señor opera de esta manera, ¿verdad? Digamos que David va a hacer el papel del Señor, poniendo un ejemplo humano de esto, y Jonatán hace el papel de Cristo Jesús, que pagó un precio, pero hizo un pacto antes de morir. Y usted y yo somos Mefiboset. En la condición en que estábamos, merecíamos morir. Porque se usaba lo mismo que se hizo en esta parábola de Mateo 18. Se usaba que al individuo se le quitaba todo. Todo, absolutamente todo. Para que su descendencia no fuera a ser reclamada. Se le quitaba todo y se le quitaba la vida también. Pero esta vez David hizo un acto de misericordia. ¿Inferior al que Dios hizo con nosotros? Sí. Pero si usted cree que David hizo un gran acto de misericordia con Mefiboset, o que aquel señor del capítulo 18 de Mateo hizo un gran acto de misericordia con el que le debía mucho, imagínese hasta dónde llega el acto de misericordia que Dios hiciera con nosotros. ¿Cuántos sentimientos encontrados? ¿Cuántas acciones fuera del límite? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántas maquinaciones? Y todas Cristo las perdonó de un solo. Para darnos vida y vida en abundancia. Para perdonarnos todo sin acumulación de cuentas. Para hacernos un borrón y cuenta nueva. Eso es gracia. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso es que en este mes le hemos llamado a esto, de gracia lo que recibió de gracia. Porque a la hora de perdonar y a la hora de compartir, cuando Cristo habló con los discípulos en el capítulo 10 de Mateo y los mandó a dar de gracia lo que de gracia habían recibido, le digo, hagan esto, esto y lo otro. Y vimos eso la semana pasada. Ahora bien, ¿será que iniciando este año 2016 todavía tenemos sentimientos en nuestros corazones contra alguien? ¿Será que todavía nuestras generaciones no han sido limpiadas hasta el punto que podemos perdonar fácilmente con libertad la ofensa de alguien? Y si no es así, si aún no podemos perdonar, si aún no podemos ayudar al prójimo, si aún no podemos restaurar al otro, dígame, ¿no recibimos eso de Dios? ¿No recibimos perdón de Él? ¿No recibimos restauración de Él? ¿Merecíamos eso? ¿De algún modo hicimos algo para merecerlo? Debimos haber pagado. Sin embargo, Él pagó por nosotros. Eso es gracia. Y Él te está diciendo hoy, da de gracia lo que de gracia has recibido. Dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted y yo entendemos la gracia, nos ponemos en esa posición de gratitud. Vamos a darnos cuenta de algo. Cuando el Señor del capítulo 18 le perdonó la deuda a su siervo que le debía miles y miles de monedas, prácticamente le estaba devolviendo la vida. Me explico. Lo iba a matar, lo iba a poner a trabajar, iba a vender todo lo que era de él. No era algo injusto, era la ley. La ley era que si le debías a alguien y pasaba X cantidad de tiempo y tú no le pagabas, tú tenías que pagar con todo lo que poseías. Y entonces cuando no se hacía, cuando no se podía pagar, había que o pagar con la vida o pagar con las posesiones. Este hombre rogó y fue perdonado. Pero él no pudo hacer lo mismo con alguien que le debía mucho menos. Nosotros recibimos una gracia de parte del Señor. Una gracia inmerecida. Un favor único, sobrenatural. Recibimos restauración.
¿Alguno ha recibido restauración? ¿Alguno ha sido restaurado? Dele gracia a lo que ha recibido. ¿Alguno Dios lo ha bendecido sobrenaturalmente? ¿Le ha prosperado financieramente sin merecerlo? Dele gracia a lo que ha recibido. A algunos le han sido perdonadas sus deudas emocionales, espirituales, físicas, al extremo que ha podido recibir de Dios el aliento, a pesar de sus muchas deudas con Él, de sus muchas ofensas con Él. Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿hasta cuándo voy a soportar a mi hermano? El tipo me la hizo otra vez, Señor. El tipo me la hizo otra vez. Y algunos quisiéramos que lo de Pedro fuera bueno para poder tener una justificación, para poder darle con todo al prójimo, ¿verdad? Sí. O sea, si el Señor le hubiese dicho a Pedro: mi hijo, 7 está bueno. Mire, vamos a hablarle claro lo de Pedro. Lo de Pedro es lo siguiente. Pedro sabía la ley. La ley de aquel tiempo era que tú podías perdonar a tu prójimo hasta 3 veces era el límite. Como en Cristo todo era más, pero le dice: Señor, como a ti te gusta este numerito, te voy a tirar el doble porque el tipo me tiene harto ya. Señor, ¿qué hago con mi hermano? ¿Hasta cuántas veces es? ¿Hasta 7 veces, Señor? Entonces el Señor le dice: mijo, yo me imagino, yo le hubiera dicho: mijo, ¿y cuánto yo te he perdonado a ti? No te digo 7, hasta 70 veces 7. Y yo le hubiese puesto un apellido: y diario. Y porque algunos de nosotros estamos contando las 490 veces, ¿verdad? A ver si ya. Cuando el Señor te dice hasta 70 veces 7, lo que te está diciendo es: no hay límite para esto. Lo que has recibido de gracia, lo que por gracia has recibido, dalo. ¿Usted sabe cómo vivieran las familias si usted y yo pudiéramos aplicar esto? ¿Usted sabe cómo vivieran las parejas si pudiéramos aplicar esto? Si hemos recibido del Señor algo, lo que hemos recibido, lo pudiéramos aplicar con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los que nos rodean. Pero a veces dejamos que nuestro carácter sea moldeado por el mundo y por el rumor del mundo y no por la palabra. Dígale al que le queda al lado: esto es gracia. Tenemos que empezar a dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Hay que empezar hoy, antes que nuestra mente se endurezca y vuelva al mundo. Es mejor estar en Cristo que estar en el mundo, porque estando en Cristo estamos bajo la gracia. Déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es importante. Cuando el señor de aquel muchacho descubrió que lo había defraudado, porque sus personas, vamos a decir esto y vamos a ponerlo de esta manera: usted es esa persona que fue perdonado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y le fue perdonado mucho, amén. Fíjese que de pronto usted no quiere perdonar a alguien o no quiere restaurar a alguien después de ser restaurado. Aleluya. Vamos, aliviane la maquinita. Suavícese. Usted es el que fue perdonado mucho, ¿verdad? Y se encuentra diario con personas que le deben un poco. Y fue perdonado por el Señor. Y los siervos del Señor, que en este caso son los ángeles, están allí en el mismo lugar. Y ellos ven que usted no quiere perdonar. Se lo estoy poniendo bien. Me estoy dejando entender. Ellos llevan el reporte para atrás. Y dicen: Emeterio, no hay nadie en Emeterio, ¿verdad? Tampoco hay Sindulfo, ok. Emeterio se encontró con Sindulfo y a pesar de que tú le has perdonado todo,
le sanaste las emociones, le perdonaste sus deudas. Él no perdona una ofensa que le hicieron. Él tiene gracia y la tiene abundantemente, pero le cuesta trabajo dar de gracia lo que por gracia ha recibido. Una de las cosas que nosotros ignoramos es que la evaluación nuestra no va a ser con consecuencia inmediata. Y como a veces no podemos ver las consecuencias de nuestras acciones de desobediencia a la palabra, abusamos de la gracia creyendo que Dios está de acuerdo con nosotros. He visto gente decirme que van a orar para ver si Dios está de acuerdo en perdonar a otros. He visto gente decirme que van a orar para ver si Dios está de acuerdo con que obedezcan la palabra y no sean rebeldes. He visto gente decirme que van a orar a ver si Dios les pone en el corazón perdonar a alguien y no irse de la iglesia porque ese alguien los miró mal. ¿Y usted? ¿Por qué no da de gracia? El recuento del Señor que había perdonado a aquel siervo fue y le dijo, ahora me las pagas una por una. Dios no va a hacer eso con nosotros, yo quiero decirle, por lo menos no ahorita. Pero si al final de los días usted muere con esa carga en su corazón, habiendo recibido un evangelio fresco y bueno, y no se lo comunicó a nadie, habiendo recibido favores del Señor de todo tipo, y no se los dio a nadie de gracia lo que de gracia había recibido, no multiplicó en nadie el favor de Dios que había estado en usted. Lo único que va a suceder es que Dios lo va a juzgar por sus obras. Porque una cosa es decir y confesar de los dientes para afuera a Jesucristo, y otra cosa es confesarlo de corazón. La Biblia te dice claramente en el libro de Romanos, que dice que si confesares con su boca lo que ya existe en tu corazón y creyeres en tu corazón. Si confiesas lo que no has creído, vas a estar viviendo de apariencias. Vivir de apariencias no es vivir bajo la gracia. Porque la apariencia te permite a ti juzgar las cosas según tu propio entendimiento. Pero la gracia tiene en tu vida el Espíritu Santo para hacerte juzgar las cosas según la palabra del reino, la palabra de Dios. Dale gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tú y yo vamos a aprender a caminar en la gracia. Pablo, hablando de la gracia, decía a sí mismo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Claro que usted puede odiar a quien usted quiera, pero cada vez que usted guarda un sentimiento, cada vez que usted no le comunica a alguien más el mensaje de salvación que nos ha sido comunicado, cada vez que usted no da lo que le ha sido dado, cada vez que usted recibe y retiene, pero no lo multiplica, usted no está dando de gracia. Y se está olvidando que usted recibió del justo más misericordia que justicia, porque la gracia es más misericordia que justicia. Y Él te está diciendo que des a otros lo que de gracia has recibido. Es tiempo de gracia. Ponte de pie en esta hora. Aleluya. Gracias, Jesús. Ahora de corazón, yo te digo en tu vida, hay muchas situaciones que pudieran ser diferentes. Y entramos a un 2016 a un tema tan bonito como la gracia y la celebración. Pero yo te digo a ti, lo que más tenemos que celebrar es lo que Dios ha hecho con nosotros.